Queremos darle la más cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos puedan estar viendo y o escuchando en este podcast, un nuevo capítulo de su podcast favorito del día jueves, tal como dijo el hermano Eloy. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro hermano Dixon Pérez. ¡Aplauso, producción! Gracias. ¿Cómo estáis? Muy bien, hermano. ¿Y usted cómo está? Yo bien. ¿Bien? Sí. Bacán. Saluditos, por favor, para iniciar. Saludos a todos los hermanos que lo están mirando, al Diego que está ahí en recuperación. Así que Diego, ¿verdad? saludos al Dieguito y para todos los que están ahí en su casita. Así que esperamos que este podcast sea de agrado para ellos. Qué bueno. Yo también me voy a tomar una licencia. Voy a saludar a mi amada esposa, a mi suegra, a mi hijo, a mis niñas y a un hermanito que tuvo una interacción súper bonita conmigo el otro día por Instagram. Y también estás tú metido ahí. Él vio el capítulo donde estábamos nosotros y le gustó mucho al hermano Kaplan, Daniel Alcayaga. Saludos para él. Bueno. Sí. Saludos. Bien. Sí, y bueno, la hermana Ana Karina también mandó unos mensajitos ahí al grupo de WhatsApp. También saludos para ella. Saludos. Y a todas las amigas o amigos que también comparten ahí toda la, porque toda la información. toda la gente que comparte y comenta y todo eso. Bacán. Y saludos y bendiciones para todos. Empecemos. Empecemos nomás, ¿Tranquilo? A eso venimos. Ya. ¿Te costó mucho estudiar este tema? Porque empezamos ya, este es el capítulo 8, tú estás ahí empezando. Sí. El versículo 1, ¿verdad? Estamos empezando, pero claro, hace como un paréntesis, como un cambio, digamos así, como de ritmo, como para introducir a otros temas. Pero si tú pensás así como bien de fondo, agarras la raíz del problema que traían los hermanos de Corintios, que era el tema de ellos hacer valer más su pensamiento personal, el querer hacer estas divisiones, el querer formar estos grupos y que esos pensamientos personales valgan más que la opinión y de lo que dice Dios sobre la vida del creyente. Entonces, si viene un tema diferente, un tema que lo saca ya del tema de lo que veníamos hablando, el tema sexual, el tema del casamiento, el divorcio, de todos esos temas que veníamos hablando hace tiempo, ahora también te saca, pero va tomado de la mano, sin duda, de todos los problemas que presentaba la iglesia de los Corintios. Claro. Así que, claro, costó un poquito como hacer el cambio, pero igual va tomadito de la mano. A ti te tocó el capítulo 8, ¿cierto? Capítulo 8 del 1 al 6. Del 1 al 6. Del 1 al 6. No fue tanto, fue cortito. No, fue cortito. De hecho, pudo haber sido más cortito. Pero está bien. Qué bueno. Hermanito, aparte de eso, ¿qué te gustaría algo agregar a la predicación de lo que tú estudiaste? A la predicación, no. El tema de que de siempre ver el contexto en que se escribe o se entrega este mensaje, esta respuesta acá en estos versículos. Hay que ver el contexto de que ellos tenían tradiciones, costumbres que eran difíciles de poder o a lo mejor sacar de su diario vivir, y así también nosotros tenemos muchas costumbres, muchas tradiciones que son difíciles de sacar de nuestro diario vivir, de nuestra vida y del común de nuestras tradiciones que vivimos. No todos nacimos en un hogar cristiano, no todos aprendimos todo esto lo que sale en la Biblia de un comienzo, y hay muchas tradiciones, lo que enfoca la segunda parte como del tema que tratamos, de sobre los dioses, sobre los ídolos, sobre los señores. Hay muchas tradiciones que van de la mano con eso cuando uno viene como de una raíz de creencias populares, digamos así, donde van de la mano muchas imágenes que nosotros lo vamos haciendo y son comunes. Y al estudiar el texto uno puede ver que hay que tener cuidado, porque ahí más adelantito hoy vamos a lo mejor a profundizar o a hablar sobre esos temas, pero fue bueno haber estudiado ese contexto, entender un poco la raíz de por qué se está entendiendo esta problemática en aquel momento. Si bien hablamos de un tema que es de la comida, del alimento, de la carne, pero sí, como vimos en la predicación, puede abarcar varios temas de nuestro diario vivir. Claro, tienen que ver con la conducta de uno en relación a algún hermano. Claro, de la conducta, de cómo yo puedo
opinar sobre un tema en que todos a lo mejor tenemos conocimiento y muchas veces nosotros, algunos tienen, siempre uno va a tener conocimiento más que el otro en alguna área. Sí, A lo mejor yo tengo conocimiento en un área X mayor que la de mi hijo o la de otra persona, pero así a lo mejor la otra persona, mi hijo a lo mejor tiene mayor conocimiento que de otra persona igual. Entonces siempre uno puede estar dando consejo, puede estar dando opinión, pero el tema es cómo tú das esa opinión, ese consejo, cómo te relacionas con las otras personas y cómo tú puedes llegar a un consenso. Oye, y en esa diferencia o escala de conocimiento dentro de la congregación, ¿te parece una buena sugerencia buscar estas personas que saben un poquito más que uno para apoyarse en algunas decisiones? Sin duda, siempre es bueno buscar a alguien que sepa un poquito más, pero sí saber escogerlas bien, po. Siempre saber a quién acudir, obviamente. Y es bueno porque uno obviamente siempre tiene como debilidades o tiene desconocimiento de algunos temas, y hay hermanos que tienen fortaleza en eso. Y de eso también habla el tema del conocimiento, que el conocimiento no es malo saber, no es malo estudiar, no es malo saber más de algún tema en específico. Es malo cuando ya ese tema solamente te hincha y te hace actuar de mala forma. Pero es bueno acercarse a esas personas. Hay que tener cuidado, eso sí, como te decía, porque de repente son opiniones propias, y hay que saber diferenciar cuando son opiniones propias o son o viene de la palabra del Señor, del texto del Señor. Sí. Claro. Ya, ahora vamos a entrar a las preguntas en sí, ya, de todo este... Démosle nomás, hermano. En base a tu predicación siempre, la pregunta es, ¿por qué un ídolo no es nada? Un ídolo no es nada porque son imágenes. La religión o la creencia que tenía este pueblo, los corintios, descendía de una cultura griega donde ellos creían en la emancipación. O sea que, de cualquier objeto emanaba algo. Y al final ese objeto era nada más y simplemente un objeto que ellos trataban de acudir a eso para poder pedirle algo, para poder descansar a lo mejor en alguna petición, en algún ruego, o buscando a alguien arriba. Y buscaban y tenían tenían cientos de imágenes, cientos de ídolos, de dioses, que no, como dice la Biblia ahí en el versículo 4 del texto que habíamos estado estudiando, no son nada, porque después señala, porque nosotros conocemos y entendemos que tenemos un solo Dios, que de Él provienen todas las cosas. Si bien ellos creían que desde ahí, a lo mejor, no sé, pues del sol venía algo celestial, especial, y no sé, de la estrella o de alguna diosa en especial, de algún dios en especial, emanaba algo desde ahí. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, creemos y entendemos que desde Dios, el único Dios, emanan todas las cosas. Él es creador de todo lo que conocemos. Entonces, bajo esa raíz, no te queda nada más que pensar que todo lo otro no son nada. No son nada ante el Dios que nosotros conocemos. Claro. Oye, esta, ¿cómo decirlo? Esta actitud de los corintios o de la gente de ese tiempo de deificar objetos o, no sé, astros, estrellas, lo que sea, ¿crees tú que sea por el desconocimiento de cómo funcionan las cosas? Es decir, nosotros, por ejemplo, conocemos el Sol, sabemos cómo funciona, sabemos qué es lo que es, la distancia, la Tierra, bla, bla, bla. Y si no lo sabemos, podemos buscarlo, está la información en nuestro día. Pero en ese tiempo no estaba. Claro. ¿Crees tú que ese desconocimiento los llevó a deificar a este objeto, a esta estrella? Sí, sin duda. El desconocimiento y la necesidad. Ya. La necesidad igual de poder acudir a algo o a alguien en medio de una necesidad. Una fuerza superior. Una fuerza superior, siempre tratando de buscar algo superior, en poder descansar en eso. Pero bajo la escritura, como hablamos recién,
Obviamente entendemos nosotros que hay un solo Dios verdadero. Sí, Y este desconocimiento de ellos ya, al creer, Pablo al entregarle el mensaje, Ujú. ellos pudieron entender de quién realmente era Dios, Ujú. qué es lo que eran los ídolos, que no era nada, pero no era un tema fácil de dejar Claro. y fácil de poder practicar, porque vimos ahí en todo lo que hemos estudiado que ellos les dificultó mucho, porque les faltó el parte de poder su cultura. digerir, el poder sacar eso que estaba ahí en su ser, en su diario vivir. Yo creo que esto también debe ser muy, muy difícil también para nosotros hoy en día, porque dimos un ejemplo ahí sobre lo que es una niñita, Claro. de poder depositar la confianza en una niñita, Ujú. ahí todo el tema, y por desconocimiento a lo mejor lo hacen las personas, y escuchando y entendiendo que hay un Dios que todos conocemos, Ujú. pero aún así, en vez de depositar la confianza en Dios, es más fácil de Buscar, repente claro. buscar esa Un imagen poquito más cercano. más un poquito cercano, Ujú. más de tradición, porque Claro. es algo de desconocimiento Ujú. eh, espiritual, pero también es algo que viene incorporado ya desde que cuando nosotros nacemos dentro de la cultura de donde venimos. Claro. No Claro. podemos desconocer o dentro de nuestra, podríamos decir, desconocimiento. Ujú. O a lo mejor yo mismo, cuando antes que conociera quién era Dios realmente, también a lo mejor podía pasar adelante de una niñita y persinarme o Sí, pedirle algo. Sí, yo también lo hice. También, ¿cierto? Sí. Con el desconocimiento No, de claro, saber, claro. po, Es realmente. como nos criaron a nosotros. Es como lo criaron, son cosas que vienen dentro de nuestra cultura. Ujú. Entonces, para ellos también fue sumamente difícil poder entender esto y dejarlo de lado, Claro, sacarlo de claro. su vida y entender, como decía Pablo, hay un solo Dios y que es Padre, que de dónde provienen todas las cosas, por medio de quién, de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Entonces, Sí. si bien lo entendían, bacán, pero era difícil para ellos Aplicarlo en su en su vida, vida claro. y apartar lo otro. Y Claro. así es nuestro diario vivir también, pues imagínate, Sí. aquel entonces hasta ahora, y así también los cuesta el día de hoy. Pues. Ujú. Siguiendo en el contexto de tu predicación Ujú. y hablando del conocimiento al que apela Pablo, ¿cuál es ese conocimiento? El conocimiento que va a Pablo es que Ujú. todos tienen conciencia. Bueno, ellos ya tenían conciencia y porque le estaba hablando a los creyentes, Claro, claro. a personas que ya habían creído en el Señor Jesucristo. Ujú. No, le estaba hablando a personas que no habían creído. Entonces ya de cierta medida tienen una base bíblica, digamos así, una base de saber quién es Dios. Ujú. Entonces no podían desconocer de que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Por qué? Porque ya había pasado que esto se viene desde el concilio que tienen ahí en Jerusalén, Ujú. en Hechos 15, donde se toman decisiones, acuerdos Claro. y dicen que no es bueno comer de los alimentos que es ofrecido a ídolos, Ujú. de animales que son sacrificados, de sangre, de animales ahogados y varios temas, ¿cierto? Claro. Porque apelaban a una libertad, porque o si no, si iban a poder aprovechar los creyentes, los nuevos creyentes se podían aprovechar de esa libertad en Cristo, de poder hacer todas estas cosas, Claro. que ahora ellos eran libres en Cristo y entonces podían hacer todas las cosas que les fueran posibles sin a lo mejor tener un límite, y también entraba una controversia con las tradiciones que venían con los judíos. Claro, Entonces claro. era como medio complicado. Entonces, para no poder hacer daño ni para un lado ni para otro, mejor tomamos esta decisión y decían no, ¿cómo se llama? Mejor dejemos que no se debe comer este alimento. Ya. Entonces, por eso, por esa línea. Ujú. ¿Conocimiento o amor? Conocimiento de amor, po. Es un versus. Clown versus. Un versus. Es la parte más interesante, ¿sabes? Que era como el clímax de la predicación. Bien interesante porque si bien no es malo tener conocimiento, como dijimos recién, estudiar la palabra de Dios, Ujú. es malo
el llenarte de conocimiento, el llenarte de ciencia teórica, Claro. cuando tú te llenas de información, de versículos, de textos, pero eso no lo aplicas en tu vida con amor, de nada vale. Se puede caer el legalismo, ¿no? Obviamente. ¿En qué? En hacer estructura, en hacer más leyes, más estructura, en ser todo más rígido, sin realmente llegar a la raíz o al fondo, que es de vivir el amor que te entrega Dios, Claro. y hacerlo también, reflejarlo hacia otras personas. Dice que el conocimiento envanece, decía ahí en el texto, que era de que nada podía servir si esto tú no lo aplicas con amor. Y decía que el amor edifica, pero edifica la parte interior, la parte de adentro, la parte del creyente, la fe. Cuando tú aplicas el amor en el conocimiento, lo que llevas es poder que el hermano que tú estás compartiendo ese conocimiento, Claro. o pudiéndole llamar la atención en algo, a lo mejor, o, si lo haces con amor, llevas a que él se pueda edificar, construir algo acá adentro, de que su fe se vaya construyendo hacia arriba, ¿cachai? Claro. En cambio, cuando tú lo haces sin amor, eso, lo que a lo mejor está acá adentro construido, se va a derrumbar. De nada vale, de nada vale. Entonces es muy, muy, muy interesante y muy importante el que siempre tú te conduzcas en tu vida privilegiando el amor más allá del conocimiento. Había una imagen también que yo utilicé, que era sobre un niño gordito, Claro. que generalmente la abuelita decía, hoy que está sanito el niñito, pero al final el niñito no estaba tan sanito, pues estaba lleno de pura comida, pero no era sano porque no se había ejercitado, no se había movido, no había tenido ejercicio. Su cuerpo sí había estado hinchado, estaba gordito, estaba grande, pero de nada valía si tú no ejercitas. Ahora, al ámbito espiritual, si tú no ejercitas tu vida, tu conocimiento con práctica, con el amor hacia tu iglesia, hacia tu hermano que está al lado, de nada vale. Así que es el tema, yo creo, más interesante y lo más importante al rescatar de esta predicación. Claro. ¿Por qué el conocimiento envanece? Envanece porque tú te llenas de teoría y te hinchas y te sigues hinchando y no lo aplicas de buena manera. Si el conocimiento envanece, como te decía recién, cuando tú no lo sabes aplicar bien en tu diario vivir. Si bien puedo tener mucho conocimiento, a lo mejor de algo X, o a lo mejor de la Biblia, o a lo mejor, no sé, de parte, no sé, de audio, de sonido. Pero ¿de qué sirve tener todo ese conocimiento si no lo aplico? De nada. Claro. Entonces, es cómo tú vas adquiriendo ese conocimiento, pero también cómo lo vas aplicando. En la vida del creyente tú vas conociendo a Dios a través de la palabra de Dios. Correcto. Y vas entendiendo que Dios es amor. Vas entendiendo que Él te llama a amar a tu prójimo. Vas entendiendo que Él dice que el que no ama no ha conocido a Dios realmente. Y si tú no puedes lograr entender esto y no lo aplicas en tu vida, de nada sirve y envanece. Claro. Se derrumba, no sirve de nada. Ahora el amor. ¿Por qué el amor edifica? Porque el amor, cuando yo hablaba sobre el texto, a ver, lo tengo acá. Sí, De dónde venía esta palabra. Significaba algo especial, que era edificar, pero no, si bien todos entendemos que edificar es un tema de
Como construir. de construir, ¿cierto? De construir, no de construir. De construir. Pero provenía de una palabra que se llama oikodomeo, que se refiere a construir, pero en el interior del creyente, que es edificar en la fe. Entonces, como hablamos anteriormente, cuando edifica adentro de la vida del creyente, y cambia algo en el creyente, algo en tu hermano y algo en la iglesia. ¿Cambia en uno mismo también? Cambia en uno mismo, en poder entender. Por ejemplo, yo hablaba con mis hermanos durante la semana y yo de muchos temas, cómo poder practicar esto. Y tú decías, pucha, qué importante tomarse de repente esos 10 segundos de poder analizar en tu mente y en tu corazón lo que vas a decir, para poder realmente edificar al hermano. Muchas veces nosotros nos comportamos impulsivamente, decimos cosas por llamar la atención o bajo un comportamiento de alguien, y lo hacemos sin amor, sin realmente conocer al hermano por la prueba que está pasando, sus luchas, sus debilidades, el entorno en que él vive. El entorno, cómo él se desarrolla en su trabajo, en su familia. Y muchas veces nosotros vemos la parte superficial, sus problemas, y queremos solucionar eso, y lo hacemos duramente, y lo derribamos, los pisoteamos, y hacemos que el hermano se sienta mal. Pues, y lo importante acá es hacerlo, lo importante es corregir, exhortar, dirigir al hermano, pero hacerlo con amor. Entendiéndolo, conociéndolo, sabiendo cuál es su entorno, cómo es su familia, cómo es su núcleo, dónde él se desenvuelve, cuáles son sus debilidades, su fortaleza, y ahí poder meter todo eso acá en la cabeza, para poder entregar un consejo, una palabra adecuada, pero con amor, para que edifique su vida, para que corrija su vida, pero con amor, con amor. Y por eso es sumamente importante de poder construir de eso adentro del hermano, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. ¿Por qué en la congregación de Corintios buscaban tener más conocimiento? Yo creo que viene de un problema donde cada cual quería ser más importante que el otro. No debemos olvidar que los primeros problemas que se originaron acá al estudiar esta carta fueron las divisiones. Fueron las divisiones donde yo soy de yo soy de este otro, yo soy de este otro, pero... Y por eso yo creo que cada uno trata de tener su ego interior y querer formar parte de un liderazgo, o que me vean acá arriba y que otros me sigan, que otros me imitan, y perdemos el foco que nosotros todos debemos imitar a Jesús, para que los otros también vean un reflejo de Jesús en mi vida, para que puedan conocer realmente quién es Jesús. Y yo creo que por eso se pierde el foco muchas veces, porque yo quiero colocar mi yo y no Jesús primeramente. Llenarme de conocimiento para que me vean a mí. Llenarme de conocimiento para que me vean a mí, para que me vean a mí ahí adelante, pero no a Jesús. Entonces, yo creo que ese es el problema. Yo creo que ese es donde nosotros ahí perdemos el foco. ¿Cómo sería un conocimiento mal dirigido? Un conocimiento mal dirigido es mal aplicado. Un conocimiento mal aplicado. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, yo creo, para poder que quede más claro. Un conocimiento mal dirigido, primeramente, cuando yo veo un problema dentro de la iglesia, lo primero no es hacerse tonto. Que hay que, si vemos que hay un problema, hay que tratar ese problema. Por ejemplo, hay un hermano que tiene enemistad con otro hermano por problema de, no sé, de plata, digamos así. Claro. Y está el rumor y todos conocen y sabemos el asunto, qué es lo que hay que hacer. Hay que tocar ese problema, ¿cierto? No hacerlo los tontos, no hacerlo los Larry. Claro. Ya, es lo primero. Lo segundo es cómo podemos atacar ese problema, cómo podemos resolverlo. Primeramente acá dice
Con amor. Con amor, sí. Con amor. Atacar, entre comillas. Atacar ¿no? ese problema, ese que No, no literal. no literal, sino cómo podemos tocar ese problema Claro. con amor. Ujú. Con amor. ¿Y cómo? Haciendo entender, ¿cierto? Que conociendo al hermano, todo lo que hablamos recién, sí, esto ya es como todo un tema de atrás, todo un estudio, todo un tema de conocer a mi hermano. Por eso es importante a lo que ha llamado mucho el liderazgo de esta iglesia, al tener la comunión, el poder compartir, el poder conocernos, el poder saber quién es mi hermano, qué problemas tiene, porque no es solamente algo superficial, sí es algo más profundo, es algo Claro. de poder yo conocer quién es mi hermano, de poder entenderlo, Conocer para su poder contexto, ¿no? entender su contexto, para poder yo atacar ese... Atacar, de nuevo. tocar. Chazo con amor. Sí. Tocar ese problema con amor. Con amor. Entonces, yo creo que no es tan simple, tan superficial, sino que va un trabajo de tiempo, un trabajo que a lo mejor tú vas a ver el problema, pero el problema no lo vas a tocar al tiro a un corto plazo, sino que vas a entender Claro. y vas a poder resolver ese problema que teníamos el ejemplo recién de esos hermanos, ¿cierto? Entendiendo a lo mejor que alguno tenía a lo mejor alguna necesidad y por eso no pudo devolverle el dinero. Claro, ¿Por qué yo no sabía que tenía esa necesidad? Yo también lo podríamos haber ayudado, ¿cachai? ¿Y por qué el hermano no tuvo confianza conmigo? Y ahí vamos conociendo realmente quiénes somos dentro de este cuerpo, de esta iglesia, y realmente esa es la comunión que debemos tener, de poder conocernos y por qué pasan esos problemas y cómo poder tocarlos Claro. y atacarlos. Tú también en la predicación hablaste de uno como cristiano conoce sus límites. Sí. El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo, tomar un vinito Sí. en una asada, una cosa así. Sí. Bueno, puede ser cualquier otro Depende de la estatura del hombre el límite. claro. Por ejemplo, la música, uno sabe hasta dónde llegar, qué puede Sí, escuchar o sí. qué puede consumir, hablando de comestibles o de bebestibles. Pero ¿cómo podemos abordar o conversar con un hermano que de una u otra forma no conoce sus límites? Mira, Atacarlo con amor. atacarlo con amor. No, si él no conoce sus límites, debemos ir tratando este tema, obviamente, de a poco, hacerlo entender que es lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Hay muchas cosas que a lo mejor no dice textualmente la Biblia, pero sí te da consejos, de cómo poder actuar, atacar esos temas, pero sí, y también el cómo poder abordarlo y tener ese trabajo. Obviamente ahí decía con amor, entendiendo a tu hermano, quién es, todo ese contexto que ya hemos hablado. Y de los límites, cada uno sabe lo que agrada o no agrada a Dios. Yo personalmente, como uno primeramente, porque Pablo, si bien escribe esta carta, él habla primeramente en primera persona, porque nosotros en primera persona también debemos colocarnos en referencia a otras personas y yo dar ejemplo primeramente de esos límites. Si voy a hablar sobre un hermano, sobre cuáles son mis límites, yo debo cuidar primeramente con mis testimonios, exactamente, ¿cierto? tu testimonio. De poder... Que él no pueda decir, de ¿y quien cómo no pueda- tú tal cosa? Ahora, nunca a lo mejor lo vamos a sentir con esa... Es difícil. con esa calidad Claro, moral de ese poder, nivel. ¿cierto? Con ese nivel moral de poder atacar y decirle, no, yo soy, pero acá intachable, así que yo te voy a reprender, te voy vamos a tocar ese tema, pero los límites cada uno los conoce. Dice la palabra que no podemos hacernos los tontos al empezar acá. Todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento de qué dice la palabra de Dios, de cierto grado, a lo mejor más profundo, a lo mejor menos profundo. Yo daba el ejemplo de la luz roja.
Claro. Todos sabemos que la luz roja es parar, ¿cierto? Pero a lo mejor yo sé solamente que el rojo es para parar, pero a lo mejor algún hermano sabe a qué ley Claro. y qué multa y qué valor Ujú. y todo lo que viene detrás si yo me paso o por qué se regularizó y a qué estatura está y por qué está ese color ahí, no sé, po. Pero todos sabemos que hay que parar, po. Sí. Entonces, de los límites todos sabemos de cierta medida qué es lo que, a cuáles son nuestros límites. Ujú. Vamos al contexto de los ídolos. 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 ¿Qué es lo sacrificado a los ídolos? En este contexto. En el contexto del texto. En el texto hablaba sobre sobre los animales, cierto, carne que llevan ahí a sacrificar. Ahí dice el texto que decía que se sacrificaba y información que uno busca detrás también, ¿cierto? Mucha de este sacrificio se repartía entre el sacerdote, entre las personas que iban a acompañar a veces la festividad, que a lo mejor iban a ofrecer este sacrificio. Estamos hablando de paganismo, ¿cierto? Paganismo, ¿cierto? Total. Y parte que era ofrecida ahí que se quemaba. Y mucha de esta carne también se ofrecían más de un sacrificio, ¿cierto? A veces. Y el sacerdote venía y vendía parte de esta carne a la carnicería donde se distribuía en forma más barata. A ese sacrificio se refiere al tema de quemar un animal, entregarlo en sacrificio por honrar a esos dioses, por alguno, a lo mejor algún favor. Podríamos llevarlo al día de hoy, donde a lo mejor podemos decir, gracias por este favor concedido, y vemos animitas, vemos murallas completas con cosas ahí, ¿cierto? Y era un poco similar para poder hacerse la idea a lo que estamos tomando referencia de estas esquinas que a veces tienen tan llenas con placas de agradecimiento y todo ese tema. Entonces, era eso. Era ofrecer algo por un favor, ofrecer algo para pedir ayuda, ofrecer algo por festividad. Decía que también se hacían festividades en los templos que estaban en el entorno del lugar, donde a lo mejor también las personas te invitaban y ellos tenían el problema y decían, bueno, compro de esta carne que es más barata, o puedo comer cuando me invitan a esta festividad, y ofrecía pues, con esta intención en este ídolo, pero en el consenso que tuvieron en Jerusalén, ahí dijeron que no podíamos comer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Comimos? ¿No comimos? Y Pablo le dice, no, pero si ustedes tienen conciencia de quiénes son los ídolos, ustedes saben, le he entregado el mensaje de quién es Dios, que ustedes tienen un solo Dios, que de él provienen todas las cosas y que los ídolos no son nada. Entonces, a eso va, a entregar ese sacrificio por algo que a lo mejor nosotros necesitamos muchas veces, la necesidad de poder descansar en algo. Y yo creo que, y eso nos ha pasado hasta el día de hoy. Toda la cultura, nosotros a nuestro alrededor, si bien la gente dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en tal cosa, pero sí creen y tratan de aferrarse a algo y tratan de tener como algo en quien creer, en qué depositar esa carga como que llevan adentro para poder pedirle algún favor o algo y ofrecen cosas. Ofrecen cosas para poder obtener algo. Claro. Y ese ofrecer es como el sacrificio. Te ofrezco esto. Pero en algo pagano, en algo a dioses, a señores, a imágenes. No a nuestro Dios, que es el real. Mira, eso mismo te voy a preguntar ahora. ¿Qué significa la frase hay muchos dioses y muchos señores? Hay muchos dioses, hay muchos señores. Hace un contraste, porque dice en la última parte del versículo de que estamos estudiando, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y como por cierto, decía antes, hay muchos dioses y muchos señores. Claro. Hay un contraste donde quiere que nosotros o la gente de aquel entonces puedan entender de quién es Dios,
el Dios quien nosotros hemos creído y entendido que es el creador de todas las cosas, Claro. a los dioses donde han creído anteriormente que de ellos emanaban todas las cosas donde ellos creían, Ujú. que son las imágenes que Correcto. construyeron. Ujú. Ahí en Romanos me parece que aparece cuando Pablo los visita y ve que ellos tenían, en Atenas, Ujú. tenían muchas Imágenes, sí. imágenes. Ujú. Incluso un lugar para el Dios que todavía, de No- lo no no conocían, conocido. claro. Entonces, como que a eso va. A eso va, a esas imágenes. Ujú. A esas imágenes. Si usted, al contraste de poder entender tal Dios que nosotros conocemos, Ujú. ya estos dioses que ustedes tenían son esas cosas. Ujú. Ahora también es bueno para nosotros poder entender y sacar de nuestro interior, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones también, que también tenemos muchas imágenes, tenemos muchos dioses, Ujú. que también nosotros depositamos la confianza en ellos, pero como creyentes debemos entender y saber y creer 100% que hay un Dios real, Claro, que de Él provienen claro. todas las cosas y poder depositar no nuestra confianza en aquellos dioses, sino en aquel Dios que es real. El poder supremo, máximo. Entonces Ujú. hace un contraste. Ahora, cuando dice Señor, y acá hace un contraste del Señor Jesucristo Ujú. con los señores, Ujú. es por medio de quién obtenemos nosotros las cosas, por medio de quién Mira. están hechas todas las cosas. Claro. Nosotros entendemos por medio del Señor Jesucristo tenemos salvación. Ujú. Por medio del Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas, por medio de Él. Claro. Pero cuando hace el contraste con los señores es cuando yo deposito mi confianza, ¿cierto? Ujú. En esas imágenes, pero ahora ya esa imagen logra a tener tan importancia en nuestra vida, como decíamos en la predicación, Ujú. que todo mi pensar, todas mis preocupaciones, todo mi anhelo, todo mi pensar va enfocado en esa imagen y Ujú. pasa ya a ser alguien que está al señorío de mi vida. Si Ajá. nosotros como creyentes tenemos al Dios que es creador de todas las cosas, por medio del Señor Jesucristo tenemos salvación y Ujú. Él es quien, por medio de Él tenemos la salvación y tenemos todas las cosas Ujú. que provienen, que necesitamos en nuestra vida. Pero acá hace un contraste como, ya, acá están estos dioses, estas imágenes, Ujú. pero hay estos señores también donde tú estás depositando toda tu vida, tu confianza, crees que por medio de Él provienen todas las cosas y no podemos hacernos los tontos, que son seres espirituales que están ahí, que Claro. son seres que no van por el lado de Dios Ujú. y Sí. que tratan de engañarnos de esa manera. Ujú. ¿Cuántas veces no hemos visto que dentro de nuestra cultura, nuestras personas que están alrededor de nosotros, descansan en esta... De no, la animita, es que no quiero ir con otras, o a lo mejor referencias, porque a lo Puede- mejor puede voy a ir, ser muy lo quiero hacer con chocante, amor y puede- Claro. va a ir más al hueso, pero... Y le piden, oye, concédeme este favor. Ujú. Oye, mañana tengo una de trabajo, por favor ayúdame. Claro. Mi hijo está enfermo, ayúdame. Ujú. Y empieza a pedirles cosas y todo lo que está en su pensar, sus anhelos, todas sus cosas, la deposita en esa imagen. Ujú. Ahora, ¿quién empieza a ocupar la parte o el lugar de que es de Dios, de Jesucristo? Claro, el ídolo. Y el ídolo y Ujú. este señor. Ujú. Ahora, este señor, ese ser espiritual que está ahí, que no agrada a Dios, que va por el otro bando Ujú. del enemigo, Claro. empieza a tomar ese lugar. Y es por ahí por donde te empiezan a engañar, te Ujú. empiezan a sacar de los caminos de Dios, ¿cierto? Ujú. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y aunque sea difícil sacar de acá adentro Ujú. esas tradiciones, esa cultura que nosotros traemos muchas veces de nuestro hogar, de nuestras familias, Claro. es así, es real. Es real y hay que reconocerlo que así nos engaña el diablo. Y así él Sí. quiere ser tu Señor, por ahí se va a ir metiendo y por ahí va a ir desplazando donde nosotros realmente debemos poner nuestra atención. Ujú.
Así como nosotros el día de hoy tenemos la Biblia, gracias al Señor, en la cual podemos estudiar y obtener todo este tipo de conocimiento, Sí. aprender, tener sabiduría y todo eso. ¿Tú crees que la inmadurez de los corintios se deba a que ellos en ese momento no tenían la Biblia como la conocemos nosotros hoy en día? No, no creo que al 100% que su inmadurez sea por eso. Ujú. Porque sería una excusa como, si bien no tenían la Biblia, a lo mejor con todos estos hechos que habían pasado después, Ujú. todos los relatos, los ejemplos, pero sí conocían la verdad. Sí, Pablo le había presentado quién era el Señor Jesucristo, quién Ujú. era Dios. Ellos entendían de un contexto bíblico, igual muchos de ellos, de su cultura judía, a lo mejor, Claro. de su cultura también de saber quién era Dios. Ujú. Y Pablo le presenta quién es el Señor Jesucristo, que es el Salvador. Y solamente lo que son excusas que muchas veces también nosotros utilizamos esas excusas para poder desplazar a Dios y Que yo no colocarlo en sabía. segundo lugar. Yo no lo sabía. Ujú. Y como dice el texto cuando empieza, todos tenemos conocimiento. Ujú. Todos tenemos conocimiento. Si no es que lo hacemos los tontos, no. Ujú. Son excusas que vamos poniendo. Entonces, yo no creo que para ellos sea una excusa el que tener la Biblia completamente como la Ujú. tenemos nosotros. No creo que sea simplemente una excusa, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos aplicar al día de hoy el tema de los sacrificados a los ídolos? Lo mismo, a lo mejor yo creo que hablamos recientemente sobre de poder entregar una ofrenda a algo. Ujú. Como la animita, de poder entregar una lápida, Ujú. entregar dinero, entregar algo ahí, algún Ujú. arreglo o algo. Y nosotros queremos entregar esto a lo mejor entendemos por algún favor concedido, por alguna petición, Claro, claro. sin entender que a lo mejor lo que actuó ahí detrás fue un ser espiritual De maligno corte maligno, claro. por el otro lado, por el Ujú. otro bando, donde sí a lo mejor pudo actuar, pero con el fin de que tú desviaras tu fe, donde Ujú. tú sacar el foco de quién realmente es Dios y quién es Jesucristo en tu vida. Ujú. Mira, esta pregunta me la mandaron y es al hueso. ¡Oh! ¿Hay más dioses? Así nomás. Hay un solo Dios. Ya, no hay más dioses. No hay más Dios. Aquí hay un solo Dios Ujú. para nosotros que es nuestro Dios, Ujú. para los creyentes. Ujú. Pero ahí a ver, lo tengo. En Salmos, la Reina Valera. Espera, deja ver. Búscalo, no, así, no hay problema. Salmos. Lo buscamos. Canta por mientras ahí. Hace algo. Salmos 82. Producción que le ponga ahí musiquita de fondo. Luego, Suscríbase. Oh, es verdad, pues, hermano. A suscríbase. todos los hermanos y amigos que nos pueden estar viendo. Suscríbase al canal de nosotros también. Nos ayudaría harto. Póngale ahí sus comentarios, alguna preguntita que tenga para el hermano Dixon. ¿Ah? Ya. Preguntas al hueso. Vamos, ahora sí. Salmo 82 de la Reina Valera dice Dios, en el 1.2 Ujú. del Salmo 82, dice Ujú. Dios está en la reunión de los dioses. Ujú. En medio de los dioses juzga, dice el versículo número 1. Ujú. Si bien Dios, nosotros entendemos como creyentes que Dios es nuestro Dios Padre, ¿cierto? Claro. Creador de todas las cosas, y Pablo se lo remarca. Ujú. Pero también debemos entender que acá hay otros dioses que escribe la Biblia con minúsculas, ¿cierto? Que son dioses, que son seres espirituales que están ahí también trabajando, que también están ahí haciendo la batalla Ujú. contra nosotros, contra los hijos de Dios, contra los planes de Dios que tienen para la vida de cada uno de nosotros. Ujú. Entonces sí, hay otros dioses, pero dioses con minúsculas, dioses que son seres espirituales que están batallando contra el Dios Ujú. real, que es nuestro Dios. A ese nivel sí hay. A ese nivel, sí. Ujú. Ahora un tema profundo, un Sí, tema, sí, entramos otro ya en tema ahí, semántica, sí. claro, ya No, un el tema, idioma, un y tema montón de cosas. acuático, un Claro. tema... Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en Sí, eso. sí.
Mira, una pregunta, y atención por favor a la pregunta en sí. ¿Son sinónimos ídolos y dioses? ¿Por qué no me pasaste esta pregunta? ¿Ídolos? Y dioses, ¿son sinónimos? Y dioses. No tengo acá la referencia a pero yo creo que si tú lo tomáis de un contexto donde depositáis como... A ver, un ídolo podría ser como alguien en donde tú te reflejas y quieres ser como a lo mejor como esa persona cuando uno tiene un ídolo, Ronaldo. ¿cierto? ¿Ah? Cristiano Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo y uno quiere ser como eso, pero ya empieza a ser como dioses, así cuando tú le empiezas a tomar como una devoción Ya entiendo. a esa persona. Yo entiendo lo mejor que en el contexto cuando se refiere a ídolos, va también bíblicamente acá en el texto va englobado a ese tema donde a ese ídolo ya se le tomaba ya una devoción, Ya, por algo se le ofrecía un sacrificio, ¿cachai? Claro. Entonces, si bien a lo mejor nosotros entendemos hoy en día que no son como muy de la mano, porque uno es un ídolo donde uno a lo mejor tiene como algo donde uno se proyecta o una referencia, y Dios se lo vemos como algo más espiritual, más divino, pero en el contexto donde está escrito va como englobado eso, va como de la mano. Entiendo. Mira, aquí vamos a entrar en un tema ya un poquito más delicado, de una pregunta que nos hicieron llegar acá al equipo. ¿Ya? Te voy a leer el mensaje que ¿Ya? nos llegó. Dice, voy a poner un ejemplo. Veo que mi amiga cercana y hermana en la iglesia está bebiendo mucho alcohol y yo quiero que ella tome conciencia de aquello para poder mejorar. ¿Ya? Sin embargo, yo en mi vida también tengo problemas con el consumo de tabaco excesivo o de violencia intrafamiliar. En ese caso me queda la duda, ya que pienso, ¿quién soy yo para decirle que cambie un aspecto de su vida siendo que mis propios problemas son igual o más grandes? ¿Hay algún versículo en la Biblia que hable de ello? Me gustaría saber cuál es el momento en el que yo deba intervenir en la vida de otra persona. Mira, hay dos casos que nosotros podemos tocar. Acá el caso que recién hablamos, como que uno a lo mejor nunca se va a sentir con la calidad o el nivel moral de poder tener para poder enfrentar o tocar algún tema donde sabemos que ya esto ha traspasado los límites de saber hasta dónde podemos llegar. Claro. ¿Cierto? Ya se ha formado ya un problema donde vemos que no agrada a Dios. Y primero va en la parte donde decía ella que hay que trabajar en la parte mía, ¿cierto? De yo poder ser de buen testimonio, de poder sentirme bien para poder hablar con mi hermana, como la invitación que lo hacía Pablo, ¿cierto? Ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo, ¿cierto? Claro. Para sentirse con esas ganas y ese ímpetu de poder decir, hermana, ¿sabes qué? Hay un problema, vemos que hay que manejar esto, que hay que tocarlo. Y lo otro, que es el versículo de Hechos... No, de Mateo 18, Mateo 18:15, si tu hermano pega y ve y repréndele a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. No hay que hacernos tontos, porque si bien nunca lo vamos a sentir, o a lo mejor con el nivel moral, sí está la invitación a que tú alcances como a sentirte bien, de buen testimonio, todo, y que trabajes en tu vida, pero eso no quita de la mano que tú te quedes callado y vayas y trates ese tema. La base bíblica está ahí. Si tú ves a tu hermano que está pegando, ¿cierto? Ve y habla con él a sola. Habla con él a sola y a lo mejor él también va a ver cosas en ti que también están mal, y entre los dos pueden ir trabajando. Eso. ¿Será bueno pero que haya un compromiso mutuo? Obviamente, siempre en cuando se haga con qué?
Con amor, Con obviamente. amor, po. Sí, Sí, charchazo por eso con la amor. invitación, por eso este texto era tan importante. Si bien tenemos el conocimiento, sabemos que podemos tocar los temas, no hacernos los pavos, pero es cómo los tratamos, Claro, cómo lo claro. hacemos. Ahora la hermana yo le digo, ¿está la base bíblica? Sí. Ujú. La primera parte te hace la invitación Dios a que tú te seas de buen testimonio, Ujú. de que tú vayas viéndote y te sientas con ese no nivel moral. Mucha bacán porque sabes que tienes que trabajar primeramente en tu vida. Ujú. Pero sí de la mano no, va que no te puedes hacer la tonta, no te puedes hacer Claro, el tonto y claro. tienes que ir y hablar con tu hermano. Ujú. Y también sincerarte con él y también a lo mejor dar tu testimonio y decir que tú también estás teniendo problemas y pueden hacer un compromiso mutuo de poder ir trabajando con amor, de cómo poder ir resolviendo estos temas, cómo ir apoyándose uno a otro. Muchas veces nosotros tratamos de tocar estos temas individualmente, de forma individual, sabiendo que yo a lo mejor voy a poder con esto yo mismo, que va a ser un problema pasajero, que va a ser un problema que yo voy a saber pararlo en un momento adecuado Ujú. y a lo mejor se va a prolongar mucho en mi vida. Y también el hermano, o a lo mejor el hermano es pasajero, a lo mejor está pasando por un problema y a lo mejor este problema va a ir escalando, 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 escalando. Y a lo mejor yo tuve el tiempo de poder haberme acercado, de poder ir a hablar Decirle, con claro, él y establecer un y límite. establecer un límite y poder ver con amor, poder entender el contexto de por qué él está con ese problema. Ujú. Entonces, yo le invito a la hermana, como decía anteriormente, de, obviamente, si ella no se siente bien espiritualmente, de que vaya trabajando en su vida. Ujú. Nunca lo vamos a sentir a lo mejor con una calidad moral por encima de otro, Claro. pero sí tenemos que ir trabajando Ujú. en mí primero. Y si veo que hay un problema, como dice la base bíblica acá, debemos acercarnos a ese hermano Ujú. a solas, Ujú. no divulgarlo, No, y eso es lo en, más. en privado. Sí, primero. en privado, no divulgarlo y Ujú. tratar ese tema, llegar a tratarlo con mucho amor, Ujú. hablar con mucho amor para poder resolverlo. Yo creo que si va con amor y caminamos sobre el amor, no sobre tanto el conocimiento, sino que va más encima, más arriba del amor, Ujú. podemos llegar a un buen resultado. Así que le aconsejo que se acerque Ujú. con amor. Excelente, excelente, hermanito. Ya, pues, estamos terminando este capítulo. Me alegro de haberte tenido aquí. El capítulo del amor. El capítulo de amor, justamente. Esta es la segunda vez que te toca también, pues. Sí, la Ya hemos segunda. tenido al hermano Raúl, al pastor Eloy y a ti, pues. Y a mí. Nos falta el Diego que se repita el plato. No, Saludito al Diego. Sí, está saludos, recuperando. saludos, Diego. Saludos finales, hermano Dixon. Saludos a toda la iglesia, a todos los hermanos y bacán, pues, ojalá que Dios quiera que estas palabras, estos mensajes sirvan para poder dirigir nuestras vidas y saber que hay un trabajo muy de fondo acá, muy a la larga, de que nos compromete a todos a poder conocernos nosotros como hermanos, a poder conocer la debilidad, la fortaleza de mi hermano, para poder saber cuando él tenga un problema, saber entenderlo, el por qué está ese problema y cómo poder ayudarlo. Es rico el poder conocerlo, es rico el poder compartir Claro. y es rico el poder ayudar y poder compartir los conocimientos que uno tiene con el otro. Pero siempre privilegiando a él El amor. el amor. Así que saludo a todos. Y hablando del amor, saludo a mi esposa. Mira, qué bien. Ya, pues, hermano. Saludos, será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao, chao. 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 Chao.